¿Te imaginas vivir en una pequeña habitación oscura por 16 años sin ver la luz del día? Que te liberen sin explicación alguna, sin tú siquiera saber pronunciar una sola palabra y al cabo de poco tiempo te quiten la vida sin razón aparente. Hay historias llenas de misterio, de preguntas sin respuestas, de secretos que nunca se llegan a descubrir del todo. La historia de Casper es una de ellas. Hola, Edel Saga te presenta Kaspar Hauser, el niño que salió de la nada. Todo comenzó un día de primavera, el 26 de mayo de 1828, cuando un muchacho apareció de la nada en una plaza de una ciudad de Nuremberg, Alemania. Nadie lo conocía, nadie lo había visto antes. Tenía unos 16 años, pero caminaba con dificultad, como si nunca hubiera dado un paso en su vida. Sus ropas eran viejas y harapientas, y en sus manos llevaba 2 cartas. En ellas, alguien decía que el joven se llamaba Kaspar Hauser y que había crecido sin conocer el mundo. Mencionaba que quería servir como un soldado, algo que parecía extraño, dado su estado de salud y falta de habilidades básicas. En la segunda carta, decía que Kaspar había nacido el 30 de abril de 1812 y que su padre había sido un soldado de caballería y que pedía que le dieran un futuro en la milicia, lo que indicaba una posible intención de que alguien quería deshacerse de él. Kaspar no sabía hablar bien, no entendía muchas cosas y parecía asustado de todo lo que veía, como un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adolescente. ¿De dónde venía? ¿Quién lo había criado así? ¿Por qué lo habían dejado ahí, solo, sin ninguna explicación? Así comenzaba uno de los mayores misterios de la historia. Kaspar no sabía decir mucho sobre su pasado, pero con el tiempo, cuando aprendió a hablar mejor, empezó a contar una historia que dejó a todos helados. Dijo que había pasado toda su vida encerrado en un cuarto oscuro y pequeño, sin ventanas, sin conocer a nadie. Ahí dentro solo había una cama de paja y un caballo de madera con el que jugaba. No recordaba haber visto nunca el sol, la luna o los árboles. La única persona que se acercaba a él era un hombre que nunca le mostraba el rostro. Este hombre le llevaba comida y agua, pero no le hablaba. Algunas veces le enseñaba palabras, pero sin explicarle su significado. Era como si alguien lo hubiera mantenido oculto del mundo a propósito, como si alguien no quisiera que existiera. Pero entonces un día ese mismo hombre lo sacó de su escondite, lo vistió con ropas viejas y harapientas y le enseñó a caminar, aunque torpemente, y lo dejó en la plaza de Nuremberg con 2 cartas en la mano y sin ninguna explicación. Kaspar era un enigma, nadie sabía si decía la verdad, pero si era así, ¿quién lo había encerrado y por qué? A medida que pasaban los meses, la historia de Kaspar se hizo famosa. Algunas personas creían que era un niño común, abandonado, pero otros pensaban que era mucho más increíble, que era un príncipe secuestrado cuando tan solo era un bebé. En aquellos tiempos, en la región de Baden, un príncipe había desaparecido misteriosamente poco después de nacer. Algunos decían que Kaspar era ese niño, escondido por razones políticas. Si esto era cierto, significaba que alguien había querido impedir que llegara al trono y que tal vez todavía quisieran silenciarlo. Pero también había quienes pensaban que Kaspar estaba inventando todo, que no había estado encerrado, que era un farsante buscando la compasión de los demás. Pero entonces, ¿cómo explicaban su extraña manera de hablar, su torpeza al caminar y su asombro por cosas tan simples como la luz del sol? Fuera quien fuera, algo era seguro: Kaspar sabía algo que no debía saber, o era alguien que no debía existir, y eso tarde o temprano le pasaría factura. Alguien no quería que la historia de Kaspar se descubriera. En 1829, apenas un año después de su llegada, un hombre enmascarado entró a su habitación e intentó matarlo. Kaspar sobrevivió, pero el mensaje era claro: debía guardar silencio. Desde entonces vivió con miedo, siempre esperando que algo terrible pasara, hasta que pasó. El 14 de diciembre de 1833, Kaspar fue encontrado en un parque con una herida en el pecho. Decía que un hombre lo había atacado y que le había entregado un pequeño bolso con un papel escrito en una lengua extraña. La carta estaba escrita en alemán y con una caligrafía extraña, como si el escritor intentara ocultar su estilo de escritura. El contenido del mensaje decía aproximadamente lo siguiente: soy de la orilla bárbara del río, mi nombre es MLO. El resto del mensaje era aún más enigmático y no proporcionaba información clara sobre la identidad del agresor. Días después, Kaspar murió. ¿Quién lo atacó? ¿Por qué? ¿Qué decía exactamente aquel mensaje? Nadie lo sabe con certeza. Su muerte solo agregó más misterio a su historia. Hoy, casi 200 años después, seguimos sin saber quién era realmente Kaspar Hauser. ¿Era un príncipe perdido? ¿Un experimento humano? ¿Un impostor? Algunas pruebas modernas sugieren que sí tenía sangre noble, pero aún no hay certezas. Su tumba en Alemania tiene una inscripción inquietante: aquí descansa Kaspar Hauser, enigma de su tiempo. Su origen era desconocido,
conocido, su muerte misteriosa. Y tal vez, después de todo este tiempo, ese sea el destino de su historia, seguir siendo un misterio. Caspar Hauser apareció de la nada, vivió en la incertidumbre y desapareció dejando más preguntas que respuestas. Su vida como un sueño a medio recordar, como un fantasma que solo dejó huellas en la niebla del tiempo. Quizás nunca sepamos la verdad, pero cada vez que su historia se cuenta, es como si Caspar volviera a caminar por las calles del mundo, preguntando una vez más, ¿quién soy? Y bueno, les agradecería mucho que le dieran manita arriba a este video y se suscribieran a mi canal, me ayudaría mucho y nos vemos en el siguiente video.